Desde la editorial Jusbaires les damos la bienvenida a la presentación del libro Travestis, Mujeres Transexuales y Tribunales a hacer Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contamos con la presencia de Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mafía, directora del Observatorio de Género, Blas Radi, autor, a cargo de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia, Alba Rueda, autora, activista trans, organización Mujeres Trans Argentina, y Florencia Guimaraes García, autora también en el libro, activista travesti, Corriente Nacional, Loana Perkins. Bueno, a mí me emociona mucho esta presentación, yo estuve involucrado en el proceso editorial y con todo el equipo, esto realmente fue un trabajo en equipo junto con el observatorio y esperamos que este punto culmine revele nuevos puntos de encuentro y de conversación y futuras publicaciones entre la editorial y una colaboración que sea continua y fructífera. Ahora le cedo la palabra a la doctora Marcela Basterra. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto muy grande para mí estar acá y acompañar a Diana en el trabajo que desde hace tantos años ella viene realizando y poder compartir este panel con quienes han participado en el libro, y sé que muchos de ustedes que están acá también han participado en el libro o participan activamente en todas las actividades que se desarrollan desde el Observatorio de Diana. Quiero felicitar, aparte de a Diana, por supuesto, a los coordinadores, a Blas Radi y a Mario Pecheni, que son los quienes han coordinado este libro, porque realmente me pareció excelente la idea de poder compaginar en una obra no solamente lo que implica los 19 artículos que se estudian profundamente desde una versión filosófica, psicológica, sociológica y jurídica, todas las peripecias y felizmente todos los logros, que aunque falta mucho, pero desde la ley, desde la Constitución, desde los fallos judiciales, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires estamos logrando para la protección de un colectivo tan desprotegidos como son el colectivo de las minorías sexuales y de las personas trans, travestis, transexuales y como el propio nombre lo indica del libro, y travestis, mujeres trans y los tribunales de la justicia de Buenos Aires se llama, ¿verdad? Pero yo me refiero a todo el colectivo en el sentido de las dificultades por las que ha atravesado históricamente la Argentina en relación al tema de las minorías. Y las minorías sexuales, sin duda, son una de las que han sido expulsadas del escenario jurídico de una manera grotesca. La verdad es que no soy autorreferente cuando presento un libro y muchos de ustedes me han visto presentar muchos libros, pero yo lo quiero contar porque como profesora de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, ya en el año 91, cuando se decidió que no se le daba la personería jurídica en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en ese entonces, a la comunidad homosexual argentina, salimos, yo era muy joven, recién una incipiente constitucionalista, pero acompañando a Vidal Campos y a otros constitucionalistas que sí tenían esta postura, pero éramos muy minoría, en contra muy fuerte de ese fallo. En el año 2006, cuando después del año 2001 que la Cámara le desconoció la personería jurídica al colectivo travesti transexual, a la Asociación por la Igualdad, a la ALIT, en el año 2006, cuando salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo lo comenté en un número especial de Jurisprudencia Argentina y escribí este artículo para Clarín, que hoy lo miraba, que la Corte le reconoció personería a una asociación de travestis y transexuales. Y al año siguiente publiqué un ensayo que se titula ¿Puede un Estado pluralista no confesional
erigirse en guardián de la elección sexual de las parejas. Esto a propósito del rechazo que había tenido en la justicia la Asociación Swingers Argentinos. Porque en realidad lo que siempre pasaba, esto de la estigmatización por cuestión de minorías raciales, religiosas, y el colectivo más discriminado posiblemente sea el colectivo de las minorías sexuales y sobre todo hoy en día las chicas travestis y trans, que tienen tantas dificultades para lograr el acceso a la justicia y el acceso al mercado laboral, porque los derechos están, pero tenemos que pasar a la etapa de lo que se llaman acciones positivas, que el Estado tome medidas concretas para poder incorporar a esas minorías a esto que decíamos, al servicio de salud, al servicio, al trabajo, a todos los derechos que tiene cualquier persona, que son derechos humanos básicos, que son de todas las personas, porque son innatos, irrenunciables, improrrogables, imprescriptibles. De manera tal que la verdad es que yo como profesora de Constitución y Humano siempre he escrito sobre estos temas y no me quiero explayar, pero también hemos abordado todo el tema de la autonomía personal y desde el punto de vista de siempre hubo una postura histórica en la Argentina que decía por qué se deniega la personería jurídica a este tipo de asociaciones. Y es porque lo que se alegaba es una postura absolutamente conservadora, a veces por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por lo que fuere, pero te decían no, porque no tienden al bien común. Y las asociaciones, según el Código Civil, tienden al bien común. Sin embargo, la mayoría de la doctrina ha dicho hasta el cansancio que el bien común es el bien de toda la sociedad, el bien de una parte de la sociedad, o sea, fines mixtos, altruistas o el bien de los asociados. Es lógico que cuando hay grupos que son minorías excluidas y grupos históricamente discriminados, se asocien para defenderse contra las discriminaciones y para autoprotegerse. Si bien es teoría y deber del Estado constitucional integrar a todas las minorías, pero desde la sociedad es re importante lo que hacemos todos los días desde la sociedad civil, cuando salimos a la calle y lo hacemos con respeto, sin lesionar otros derechos, cuando hay lugares como, no porque esté Diana acá, pero realmente como Diana, que lleva años no solamente militando, sino lo que ella tiene, que es un observatorio, que no es casualidad que ella lo que hace es el diagnóstico y todo el tiempo trabajos de investigación y cómo mejorar a través de la presencia en las justicias y con acciones concretas, en fallos, en cosas que se ven, que se visualizan, en favor de estos derechos. Entonces, como yo del libro voy a dejar que hablen la mayoría de quienes escribieron realmente el libro, solo quiero mencionar algunas cuestiones. Una que me pareció sumamente importante es el valioso testimonio de los 10 que todo esto me parece muy original y bueno, muy producto de quienes saben investigar, investigaciones cualitativas y cuantitativas, como Diana, que no solamente tienen la parte teórica, sino que tienen la parte de las entrevistas, que te cuentan en primera persona. Y 4 entrevistas de chicas trans que lograron determinados derechos a través de acciones judiciales. Es decir, lleva más tiempo, pero se puede, y felizmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial es muy activo en estas cosas, y eso la verdad que es una gran ventaja, porque no es que nos hagan una concesión graciosa, es lo que corresponde, pero muchos jueces, pero por dar un diagnóstico genérico, en el norte del país es mucho más conservador, entonces lograr esto en las cortes o los superiores tribunales en el norte del país es casi algo que es impensado, y acá en la Ciudad de Buenos Aires, por suerte, es bastante más fácil. Y después las 6 entrevistas a las personas que trabajaron durante ese proceso. Pero además de felicitar especialmente a Diana por esta iniciativa y a todos los que participaron y cada uno, como lo he mencionado, yo no quiero dejar de decir que me impactó mucho lo que escribió Florencia Guimarães. Y yo quiero terminar. Lo que quiero decir para resaltar la importancia es cómo ella cuenta en primera persona este grupo, que es seguramente de los grupos históricamente discriminados, es uno de los más desaventajados,
pero no tenemos que perder las esperanzas porque yo creo que realmente a partir de la ley de género y de la incorporación de los tratados de derechos humanos en el año 94 en la Constitución Nacional y en la de la ciudad, tenemos una protección muchísimo más grande, de manera tal que eso y el trabajo nuestro día a día, escribiendo, publicando, en las calles, en las organizaciones y demás, es lo que vale. Pero lo que es invalorable son los testimonios de los que han padecido esto en primera persona, como lo cuenta Florencia. Y dice Florencia en su trabajo, cito textual a ella: para hablar de la realidad de la mayoría de nosotras, feminidades, travestis y trans, debemos enfocarnos en que, en general, provenimos de contextos familiares muy pobres y o que están atravesados por conductas fuertemente patriarcales y violentas hacia nosotras. Nuestras expresiones de género se empiezan a dar a muy corta edad, que es una circunstancia que no se puede ocultar o esconder en un closet, por lo que en muchos casos somos expulsadas de nuestros hogares y de las instituciones, como la escuela, el acceso a los servicios de la salud, la justicia y en general de la protección del Estado. Bueno, breguemos para que lo que cuenta Florencia acá dentro de unos años sean anécdotas y nada más y podamos lograr todo este tipo de protecciones, ¿no? Así que felicitaciones realmente, Diana, pues un trabajo espléndido, lo digo sinceramente. Gracias. Perdón, lo único que no dije que no agradecí es que yo hice el prólogo, que Diana tuvo la gentileza de invitarme a hacer el prólogo y lo quería agradecer especialmente, discúlpenme. Ahora no Bueno, muchas gracias, Marcela. Quiero decir que esto, en parte, es un gran homenaje a Loana Berkins, que... Esta investigación fue una de las primeras ideas de Loana. Quiero decir que de las primeras cosas, aprovecho para decir algo, la primera publicación que hicimos en el observatorio, también a instancias de Loana, fue los principios de Yogyakarta. Los principios para defender los derechos de la diversidad de género y de orientación sexual. Entre los autores de esos principios, que son muy importantes, había solo una persona de América Latina, que era argentino, y que es Mauro Cabral y está acá. Así que muchas gracias, Mauro. Que además sigue trabajando porque en noviembre del año pasado se reunieron con una evaluación, Yogyakarta +10, donde han agregado motivos de protección. Ya estamos con Juzbaires preparando cómo vamos a hacer una revisión de los principios con Yogyakarta +10. Ya me dijo Mauro que en una semana está lista la traducción al español, así que estamos ahí mientras celebramos una cosa, cocinando otras. Pero me parece muy importante saber que también Loana pensó, bueno, tenemos que evaluar qué pasa con las mujeres trans y las travestis cuando trabajan en la justicia, porque Loana era una persona que trabajaba en el Poder Judicial, estaba a cargo de la Oficina de Identidad de Género, pero trabajando en el Poder Judicial y conociendo a algunas otras personas que tenían, como si diéramos, privilegios, deberían ser derechos, ese derecho a estar dentro de ese sistema al que muchas otras no pueden acceder, y aquellas que expresan dudas con respecto a si recurrir o no a la justicia como un lugar de exigibilidad de derechos. También tenemos que trabajar esa confianza en la justicia como un mecanismo apropiado. Yo quiero hacer algunos agradecimientos, bueno, por supuesto, a Loana Berkins, a quien amamos, admiramos y nos sigue inspirando, y el nos es porque Malú Moreno, con quien durante 20 años trabajamos con Loana, bueno, nos expresamos de esta manera. Cuando hoy a las 5 de la tarde, según dicen, caiga una tormenta con rayos y centellas, sepan qué significa furia travesti. Por supuesto, a Blas Radi y a Mario Peceni. Blas, a quien conozco hace mucho tiempo y que vino a ocupar un lugar muy difícil en ese momento junto con Alejandra Sardá, que era retomar los mandatos, porque no es que nos dejó tarea, Loana, nos dejó mandatos. Estamos cumpliendo uno, vamos de a poco. Realmente asumió con una cosa extremadamente difícil,
que fue cuando murió Diana Zacayán, y desde acá pedimos justicia por Diana Zacayán. Viene la etapa de alegatos la semana que viene y realmente estamos esperando que se haga justicia por un crimen que consideramos un travesticidio. Cuando Diana murió, Loana dijo, dejemos de hablar de femicidio, tenemos que hablar de travesticidio. Con Blas y con Alejandra se consultó a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de travestis y de personas trans. Alba participó de esa evaluación para poder definir este concepto, hablar con Elena Hayton, que lleva el registro de femicidios, para que incorpore travesticidios. Desde el 2016 están incorporados al registro nacional de crímenes de este tipo, entendiendo que el sistema travesticida es un sistema de violencia distinto que el femicida y que tenemos que trabajar para mejorar las condiciones propias de cada uno de los grupos que son discriminados por su género. Blas asumió esta responsabilidad con una eficacia además enorme y con un compromiso muy grande. Y en este libro, Alejandra ya no trabaja en el observatorio. En este libro lo que teníamos era un conjunto de entrevistas, estas que son tan conmovedoras, pero darle unidad, sistematicidad, un sentido de investigación, que fueran prueba de algunos hechos que eran los que queríamos mostrar como hechos primordiales. Esto era muy trabajoso. Hay un metodólogo en la universidad, además de ser un investigador en temas de salud, sobre todo, y de diversidad, que es Mario Peceni, que por la importancia que él le da al tema epistemológico, de la cuestión metodológica de investigación, lo convocamos a él. Y dijimos, Mario, a ver si podemos, con Blas, asumir esto y transformarlo en lo que ahora van a ver en el libro. Algo va a contar Blas de cómo fue este proceso, pero quiero que sepan que en el inicio había un conjunto de entrevistas y que incluso algunas, como eran todas amigas de Loana ni decía quién estaba entrevistando, teníamos que ver con las voces, a ver qué era lo que pasaba. Mario no nos puede acompañar hoy porque está fuera del país, pero está su papá, así que nuestro abrazo a Mario y nuestro agradecimiento. Entonces, bueno, a los autores, por supuesto, Blas Radi y Mario Peceni, por su compromiso creativo y respetuoso en la apuesta inconclusa de Loana, a las travestis y mujeres trans entrevistadas que compartieron sus saberes y vivencias sobre la justicia y la injusticia. Una de las entrevistadas es Diana Zacayán. Miren la injusticia. A las abogadas y abogados y abogades que han litigado junto con ellas, a Yasmín Mertequian, que estaba haciendo una pasantía con nosotros en el observatorio y realizó las entrevistas y colaboró con los inicios del proyecto, a Flor Guimaraes, una fotógrafa tan talentosa, porque generosamente nos cedió esas bellísimas fotografías para ilustrar el libro, como otras veces nos ha cedido fotografías sobre un movimiento que ella documenta desde hace mucho tiempo de una manera más muy hermosa. A quienes aceptaron la invitación para comentar las distintas secciones, investigadores e investigadoras que le dieron esa profundidad al libro, a quienes integran o integraron el Observatorio de Género en la Justicia. Está acá mi equipo y yo no les puedo decir lo que es, pero cuando lean el libro lo van a averiguar. Me felicitan a mí, pero en realidad sí. Acá hay algo maravilloso. Que colaboraron de distintas formas para concretar esta publicación. Al Consejo de la Magistratura, la verdad es que siempre hemos tenido un apoyo, muchas gracias Marcela, a la editorial Juzbaires hemos tenido un apoyo, no solamente decir, bueno, está bien, háganlo, déjense de molestar, sino este compromiso, esa creatividad en el diseño, en el cuidado editorial, en el respaldo. Al Consejo de la Magistratura, entonces, por el permanente apoyo desde la creación del observatorio en el 2012, a quienes fueron sus sucesivos presidentes, a Juan Manuel Olmos, a Enzo Pagani y a Marcela Basterra, y a los respectivos consejeros y consejeras que pasaron en estos años, en estos 6 años que tiene el observatorio y que siempre nos han respaldado. Por último, valoramos una vez más la posibilidad de publicar por la editorial Juzbaires. Muchas gracias a Alejandra García, a Julia Sleiman, a Gladys González, a Radi Rodríguez, a Marcela Pitaluga, a Francisco Berreta y a Daniela Doni. Muchísimas gracias. Le voy a pasar entonces la palabra a Alba Rueda. Alba Rueda es activista trans, pertenece a la organización Mujeres Trans Argentina,
y tiene, bueno, muchísimas otras pertenencias, pero esta es la relevante. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Diana. Este es un momento muy emotivo para la comunidad travesti trans y claramente tiene que ver con la referencia a Loana y al recorrido que ella hizo en el ámbito del Estado y los aportes que generó. La verdad es que en ese sentido es importante también destacarte a vos, Diana, porque fuiste de las primeras que no solamente concilió nuestras militancias dentro de las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires, sino en Argentina. Y la referencia es la encuesta a las travestis del año 98, y la verdad es que 99, y la verdad es que te agradecemos muchísimo con Loana, por eso decía que conciliaban las políticas con Loana, esta cuestión de las políticas públicas con nuestras militancias. Ese relevamiento permitió todo un desarrollo de conocimientos que hasta entonces no estaban y que son imprescindibles para las políticas públicas. Y la visión de Loana, la militancia de todo el grupo, y ahí está Malú, que si te miro mucho también me emociona más, entonces realmente me parece fundamental poder destacar esta cuestión de los aportes para poder pensar que sí es posible hacer políticas públicas desde la diversidad sexual, con el movimiento travesti, que esto significa muchas veces lugares y situaciones incómodas para el Estado, para las políticas públicas, para las instituciones binarias, y incomodar, transformar y modificar es parte de la labor militante de Loana y su testimonio de vida, su testimonio de militancia y de pensamiento crítico es justamente lo que nos permite a nosotras pensar también otros horizontes de democracia. Esto no se trata de políticas asimilacionistas, se trata de repensar la justicia desde las variables de identidad de género, y en ese sentido voy a llegar a otro punto que me parece fundamental de este libro, y además del homenaje y los testimonios de nuestras compañeras, tiene que ver con el valor epistemológico que se le dio a la lectura, a la mirada de nuestras voces, y principalmente de la mano de un filósofo, Blas Radi, un compañero y amigo con el que comparto gran parte de nuestros sinsabores académicos, pero también gran parte del recorrido en conjunto y las luchas mancomunadas en momentos donde no está claro justamente qué horizontes de educación tenemos en la ciudad y en Argentina. Estudiamos en la universidad pública, Diana es egresada, perdón Diana, lo sé, pero sos egresada también de la Escuela Normal 1, y eso significa, conocí a una amiga, compañera tuya, y eso significa que realmente para nosotras y el conocimiento que estas instituciones generan es muy valioso, y la simple posibilidad del cierre de estos institutos para abrir una universidad que va en una dirección que no habla de pluralidad y diversidad es muy preocupante para todos los movimientos sociales, incluido para aquellas que estamos mirándolo de afuera. Así que la verdad vaya también la solidaridad a todos aquellos docentes, profesoras, profesores, a todos los compañeros que están en los centros de estudiantes luchando para que no se cierren los institutos terciarios en la ciudad de Buenos Aires. Este libro habla de militancia, habla de recorridos políticos y es repensar nuestras propias instituciones, y justamente si hay un diagnóstico crítico sobre la justicia en la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad en Argentina, tiene tanto que ver con el hecho de que la población travesti trans estamos excluidas en tantos otros ámbitos de los que este libro no explicita o no abarca, pero que no desarrolla, no es que no abarca, no desarrolla, pero que están mencionadas. Mi aporte aquí, espero haberlo dicho bien, mi aporte aquí tiene que ver con justamente el ámbito del empleo, del trabajo, y eso tiene que ver con un aspecto que corre el eje de la identidad de género como un principio liberal vinculado al desarrollo individual frente a lo que son las condiciones de vida travestis y trans en Argentina. Loana mencionó, y eso retomamos gran parte de las personas que estamos también haciendo el esfuerzo para pensar nuestras realidades, que la identidad travesti trans en Argentina está muy vinculada a nuestra propia subjetividad, y esa subjetividad
se constituye a partir del vínculo con las instituciones, o sea que nuestras condiciones de vida son fundamentales para poder cambiar y hablar de nuestra identidad y del derecho a la identidad de género en Argentina. Si eso no basta, la verdad es que basta ver aquellos estudios en los que tanto Diana, Loana y todo el movimiento travesti trans ha sabido desarrollar a lo largo de los años para ver el enorme impacto de la exclusión dentro de nuestras vidas y puntualmente dentro de las condiciones de vida que tenemos. El proyecto de ley Diana Zacayán, hoy presentado como un frente a nivel nacional, tiene que ver con subsanar y justamente reparar gran parte de estas políticas de criminalización y patologización que el Estado tuvo a lo largo de nuestra historia. Ese es el eje y el aporte de las organizaciones sociales, por lo cual hablar de travestis, de trans, no es solamente hablar de un grupo específico, sino es hablar de cómo se corren y se negocian y se tensionan los criterios de democracia, ciudadanía, y en ese sentido quiero agradecer porque es posible realmente pensar las políticas públicas con la diversidad sexual, y este es un ejemplo y un marco de horizonte para pensarnos en el ámbito de la justicia, un lugar imprescindible para poder pedir justicia por Diana y hablar de los travesticidios en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Florencia Guimaraes. Florencia Guimaraes García es activista travesti de la Corriente Nacional Loana Berkins. Muchas gracias. Bueno, qué decir, ¿no? Estoy tremendamente emocionada, estoy muy emocionada. No puedo dejar de pensar todo el tiempo, no solo al ver el libro, sino a verlas y verlos a muchos de ustedes, quienes estamos acá, pensar en Loana, ¿no? Para mí es terriblemente emocionante cada lugar donde voy y están todas estas semillas que se convierten en estas cosas tan maravillosas, ¿no? Nuestros trabajos tan maravillosos, esta herramienta tan necesaria, ¿no? Desde la justicia, para otras personas, para que se pueda comprender, entender un poco más la situación que atraviesa el colectivo travesti trans, la situación a la que somos sometidas las personas travestis trans. Entonces, estoy terriblemente emocionada, hablando de justicia, ¿no? Y lo nombraron muchas veces, pero pensarnos y pensar que en este momento se lleva adelante el juicio de nuestra compañera Diana Zacayán, que fue brutalmente asesinada, acribillada, víctima de un travesticidio, nuestra compañera que también es parte de este libro, y que como arranca el libro diciéndolo en una de las partes, no están hoy acá, ni Loana Berkins ni Diana Zacayán, ¿no? Entonces, particularmente, a mí también me tocó no solamente participar como fotógrafa, lo cual estoy orgullosísima, porque en esas fotos están retratadas muchas compañeras, entre ellas Diana Zacayán, Loana Berkins y un montón de compañeras que salen hace muchísimos años y día a día a la calle a luchar, a poner el cuerpo, a poner todo para tratar de cambiar este mundo, ¿no? Este mundo que es tan perverso, este mundo que es terriblemente travesticida con nosotras, ¿no? Porque hoy estamos hablando de esta herramienta maravillosa y no podemos contar con Diana ni con Loana estando acá en este lugar. Entonces es importantísimo, para mí es muy importante, mi trabajo como fotógrafa es específicamente retratar a mis compañeras travestis y trans, y eso tiene que ver con romper la mirada también, ¿no? Que los medios de comunicación tienen de nosotras. Por lo general siempre somos retratadas de la misma manera, en lo bizarro, en lo burlesco, en lo marginal, en situación de prostitución. De las trabas siempre se muestra una cola, una teta, el reflejo de un coche, de un prostituyente frenándonos en una esquina. Siempre se muestra eso. Entonces, para mí es muy importante mostrar que nosotras somos sujetas políticas, que nosotras luchamos hace muchas décadas, y no solamente por los derechos que nos fueron y nos son arrebatados todavía día a día, sino que luchamos por muchísimas causas, por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, luchamos por la libertad de los presos políticos y presas políticas, tenemos un montón de banderas que levantamos, no es que solamente salimos para la marcha del orgullo, para algunas cosas específicas, no, muchas de nosotras y muchas de las personas de la comunidad LGTBI ponemos el cuerpo todo el año un montón de luchas, porque estamos atravesadas por una clase, porque estamos atravesadas por un montón de particularidades. Entonces, para mí es un honor poder participar, no solo en lo fotográfico, sino escribiendo, ¿no? Me tocó justamente escribir sobre las necropolíticas y escribir sobre travesticidios, ¿no? Y cuando hablamos de travesticidios, nos vamos más allá del simple hecho de pensar en un crimen de odio, sino que hablamos de un travesticidio social, o lo que muchas de nosotras decimos un genocidio travesti trans.
tenemos que hablar, en una de las partes, ¿no? en la definición de necropolíticas dice, ¿no? Estas comunidades que son sometidas, expuestas y que son asesinadas particularmente, y que día a día no saben si van a saber si van a sobrevivir. Eso nos pasa todos los días a nosotras travestis y trans. Todos los días de nuestras vidas no sabemos si vamos a llegar vivas a nuestras casas porque estamos expuestas, el 90% de nosotras, a tener que subsistir de la prostitución. Entonces, cuando una va a pararse en una esquina, en una ruta, donde sea, no sabe si va a volver a su casa, no sabe si vas a bajar de ese auto, si te va a matar la policía, si te va a matar un prostituyente o qué te va a pasar, ¿no? A veces nosotras muchas decimos somos sobrevivientes. No sé, habría que redefinir ese sobrevivientes, porque Luana Berkin se fue con 56 años y muchas de nosotras que nos consideramos sobrevivientes y hoy estamos acá pero no sabemos qué va a pasar mañana cuando salgamos a la puerta. Las que no estamos ahora en este momento en situación de prostitución es lo mismo, porque salimos, cuando cruzamos la puerta, es cruzar un mundo muy hostil para nosotras, donde todo el tiempo somos criminalizadas, donde somos perseguidas, donde una se va a parar a tomar un colectivo y te frena un tipo atrás del otro preguntándote cuánto le cobrás, porque la travesti y la persona trans está asociada a la prostitución automáticamente. Nadie sabe, me pasó recién cuando fui a tomar el colectivo. O sea, es un cotidiano para nosotras, tenemos que vivir con todo eso encima, ¿no? Con toda esa carga, con todo ese peso. Por eso también estamos condenadas a vivir en los márgenes, en la oscuridad, a salir por las noches. No vamos a ver muchas compañeras travestis y trans en el cotidiano del día. No vamos a ver compañeras que estén atendiendo, no sé, en un shopping, en un colegio, que sean maestras, que sean un montón de cosas, pero sí las vamos a ver a todas en una esquina a la noche, acá cerquita también en los bosques de Palermo. Todo eso es un círculo que termina con nuestras vidas. Por eso hablamos de travesticidio más allá de los crímenes de odio, sino que estamos hablando de una expectativa de vida que muchos y muchas conocen y otros no, que es de 35 años de edad. Cuando hablamos de travesticidio hay que hablar de eso, visibilizar eso. Y la raíz de esa expectativa de vida es el sistema prostituyente. Porque muchas de nosotras, entre los 11 años de edad y los 14, ya estamos en una esquina siendo prostituidas. Entonces, ¿cómo se pueden imaginar ustedes que esa niña travesti trans se puede desenvolver en este mundo, en esas situaciones donde una tiene que subir a un auto y un tipo hace de tu cuerpo lo que quiera? Vos no sabés lo que es un preservativo, no tenés idea de nada, pero tenés que comer. Tenés que subsistir, tenés que pagar la piecita de la que te alquila, el hotel, el tachero, al policía. Tenés que mandarle plata a tu familia que por más que te haya expulsado, igualmente nosotras la seguimos bancando. Entonces todo eso hace que tengamos esa expectativa de vida. Yo quiero decirlo, quiero que eso se visibilice, ¿no? También, que la raíz de nuestros crímenes, de nuestros travesticidios sociales, de nuestra expectativa de vida, es el sistema prostituyente. El 90% de nosotras subsiste de la prostitución. Y ahí voy a volver a citar a Luana con esta frase que me retumba todo el tiempo, ¿no? Que ella dice claramente, no es que yo estaba tirada en el mullido sillón de mi casa y un día salí y dije, bueno, a ver qué quiero ser puta, quiero ser doctora, quiero ser enfermera. No, el sistema ya impuso cuál va a ser nuestro lugar en esta sociedad. Entonces tenemos que empezar a visibilizar esto y a trabajar en pos de esto. Por eso es tan importante, también Alba lo nombraba, la ley de cupo laboral de Ana Zacayán a nivel nacional. Una ley que no se cumple, que está cajoneada y que es crucial para nosotras. Porque yo también, sí, entiendo los tiempos de la justicia, los tiempos que son súper largos. Nosotras no tenemos tiempo de nada. Nuestros tiempos son limitados y son acortados. Entonces no tenemos más tiempo para esperar. Necesitamos inclusión real. Y cuando hablamos de inclusión no es poner una traba acá, poner otra allá y está todo bien y eso es la inclusión. Hay que empezar a cambiar todo este sistema. Necesitamos que esos lugares donde también nosotras seamos incluidas, revisen, desconstruyan y vean todos los mecanismos expulsivos que ejercen hacia nuestras identidades travestis y trans. Así que nada, yo estoy muy orgullosa de poder haber escrito, de ser parte de esta maravillosa herramienta, de participar también como fotógrafa, ¿no? De visibilizar también mi trabajo como fotógrafa. Así que nada, agradecer la invitación y dejarlos que conozcan después este maravilloso libro. Gracias.
Estaba previsto hoy que nos acompañara una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Elena Liberatori, que es jueza del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Por una cuestión de salud no pudo estar, pero nos mandó un comentario y a mí me gustaría leérselos. No es muy largo, pero me gustaría leérselos para que vean cómo un libro puede empezar a ejercer una incidencia sobre el Poder Judicial aún antes de que salga del estante de Juzbaires. Y la verdad es que me parece conmovedor que podamos usar la justicia y podamos usar el observatorio y todas estas intervenciones que ha habido para incidir en cómo es el Poder Judicial. Cuando la invitamos fue porque Elena fue la primera jueza en incorporar una persona trans a su juzgado como trabajadora. Eso nos parecía importante, pero lo que está revelando acá es mucho más que el incorporar en el trabajo a una persona trans. Dice Elena: lamento tener que avisar que el jueves no podré integrar el panel para la presentación del libro Travestis, Mujeres Transexuales y Tribunales, Hacer Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, a la que generosamente me invitaras hace un tiempo. Me lo mandó por mail, por eso está dirigido a mí. El libro es conmovedor en lo testimonial y una magnífica herramienta de aproximación nuestra hacia el mundo y la vida de estas personas, algunas de las cuales tanto mencionadas, como Mariana Gómez, que trabaja conmigo y que dice tengo onda, o Alba Rueda, o Vida Morán, a quienes conocí personalmente cuando autoricé con convicciones profundas sus respectivos cambios de nombre. El libro deja en evidencia la pared de prejuicios en la sociedad, solo fisurada al presente por lo normativo, ya que aún resta por desplegar, por caso, la falta de reglamentación en la provincia de Buenos Aires de la ley de cupo laboral trans, lo que a su vez muestra la ausencia, o en el mejor de los casos, la insuficiencia de interés por parte de las altas autoridades gubernamentales. Hubiera querido corroborar muchos de los contenidos referidos al mentado acceso a la justicia, a veces una mascarada sin vueltas, y podríamos hablar mucho al respecto, y no solo en relación a estas personas disidentes. No concuerdo con estas denominaciones porque es como que entre los ceibos estorba el quebracho, como dice una canción uruguaya, y todos son árboles. También quería exponer acerca de la visión punitiva, que hoy es parte de las políticas públicas, y a los ejemplos voy. Mi sentencia definitiva en el expediente referido a las tomas estudiantiles de colegios tiene como eje de análisis el punitivismo para resolver los conflictos. Más aún en este caso que la legislación porteña, a veces maravillosa como aquí, contempla expresamente la resolución de conflictos en la comunidad educativa mediante la mediación y la participación. Ese punitivismo lleva a que las autoridades educativas porteñas conciban que ante esos modos impropios de reclamos, el adolescente, niño o niñe, agregaríamos, sea puesto en una comisaría y se inician acciones penales. Por Dios. Y mutatis mutandi, como nos gusta decir a los abogados, aquí pasa lo mismo. Los análisis sociológicos me encantaron, también desde lo ideológico, y a modo de ejemplo, la ponencia de Claudia Corol y sus denuncias fuertes y claras al capitalismo patriarcal, colonial y en consecuencia a una justicia machista y racista. Con respecto a lo primero, en Chubut, en el Tribunal Superior de Justicia, el ministro Donet cree que el lugar de las mujeres es la casa, un tribunal que resiste la integración con mujeres. No deben estar como juezas, tienen que ir a su casa a hacer la comida. Muy buena la pregunta, ¿qué cambió con la ley de identidad de género y qué permanece? Un balance no equilibrado, desgraciadamente. 128 años de edictos policiales y esa palabra. La percepción de sí mismas como sujetas de derecho. Ahí voy por el mundo también dando la lucha semántica. Se resisten a fiscalas y doy, por ejemplo, las sastras españolas en la serie. La sección necropolíticas, aquí lo de Florencia y también lo de Blas. La sección necropolíticas, hacer morir y dejar morir. La cita del filósofo camerunés y descubrir ese concepto de muerte lenta, muy fuerte, y lo vincularé en la sentencia definitiva que ya estoy trabajando sobre gente en situación de calle. Este conector de las marginaciones sociales, la decisión gubernamental y social de dejar morir, por Dios, segundo Dios, voy a hablar con Elena. Sería muy extenso analizar seriamente los aportes de este libro en este documento de disculpas. Quise esbozar apenas el interés que me provoca su lectura y los aportes teóricos que volcaré en mi trabajo. Un libro a la altura de las personas que dedicaron su vida a esta lucha. Loana y Diana, mi humilde homenaje a ellas.